Cajamarca, 1532. Silencio. Un hombre cautivo levanta el brazo y señala en la piedra la altura de su destino. Oro a esa altura, dice. Afuera, la plaza contiene la respiración, pero el imperio no cayó ese día. Venía agrietándose desde antes. Esta es la historia real de cómo se derrumbó el Tahuantinsuyo. Si quieres descubrir la verdad, deja tu like y acompáñanos en este viaje al pasado. El 16 de noviembre de 1532, en la plaza de Cajamarca, se enfrentaron dos mundos. De un lado, Atahualpa, el flamante Sapa Inca, rodeado de miles de súbditos y seguro de su poder absoluto. Del otro, un puñado de hombres encabezados por Francisco Pizarro, curtidos en 1000 batallas, pero en número irrisorio frente a la multitud indígena. La historia conserva el eco de esa jornada como un instante de ruptura irreparable. Allí se quebró el mundo andino y se abrió paso a un nuevo orden. Hay que imaginar la escena. La multitud reunida en torno a la litera de oro del Inca, los generales indígenas formados a su alrededor, el bullicio de la masa expectante y de pronto la irrupción de lo nunca visto. Los caballos, animales desconocidos en estas tierras, entraron al galope. Los arcabuces estallaron con un estruendo ensordecedor y el humo de la pólvora oscureció la plaza. El choque fue tan brutal que la muchedumbre entró en pánico. Muchos murieron aplastados en la estampida, otros alcanzados por las balas. En poco tiempo, el ejército más numeroso del continente se desmoronó ante la sorpresa y el desconcierto. En medio de la confusión, Pizarro avanzó con decisión hacia la litera real. Los portadores fueron abatidos y el propio Pizarro, con mano firme, atrapó al Inca. Atahualpa, el hijo del sol, caía prisionero de unos hombres que parecían salidos de otro mundo. Era una escena tan insólita que las crónicas indígenas hablan de un silencio que cayó sobre los dioses. En Cajamarca no solo fue capturado un rey, sino que se quebró la confianza de un pueblo en la protección de sus divinidades. Atahualpa fue encerrado en un cuarto estrecho, a merced de los españoles. La ironía del destino se repetía. Años antes, en el norte, había estado preso de los Cañaris y había escapado. Ahora, prisionero oficial como hijo del sol, intentaba nuevamente invocar a sus dioses. Se decía a sí mismo que podía transformarse en Amaru, la serpiente sagrada, y huir. Pero esta vez, el silencio fue su única respuesta. Mis dioses no me escuchan, se lamentaba. Para muchos de sus seguidores, ese silencio era la confirmación de que frente a los españoles se alzaba un dios más poderoso. Desesperado, Atahualpa ofreció su última carta. Propuso llenar de oro el cuarto donde estaba confinado hasta la altura de su brazo extendido. La plata, en cambio, llenaría 2 veces la sala contigua. La promesa era desmesurada, pero verosímil. El Tahuantinsuyo poseía reservas suficientes para colmar de metales preciosos cualquier espacio. Los españoles aceptaron, y el imperio entero se movilizó para cumplir el rescate. Desde los depósitos del Cuzco, de Quito, de Pachacámac, salieron caravanas cargadas de tesoros. Por unas semanas, el corazón del mundo estuvo en Cajamarca, donde se acumulaba la riqueza de siglos. Sin embargo, la entrega de aquel oro no fue suficiente. Atahualpa seguía siendo un peligro, no ya para los españoles, sino para los propios grupos andinos que lo detestaban. Fue sometido a un juicio sumario. Las acusaciones fueron varias: idólatra, polígamo, apóstata, conspirador contra la corona. El veredicto estaba decidido de antemano. Atahualpa fue condenado a muerte. Paradójicamente, en aquel momento no era amado por su pueblo. La guerra civil lo había vuelto impopular en muchos sectores. Su ejecución no desató una gran rebelión inmediata.
Pero Cajamarca no fue el principio. El imperio ya venía agrietándose desde antes. La muerte de Atahualpa cerró un ciclo que había comenzado con la muerte de su padre, Huayna Cápac. Para entender por qué cayó el Tahuantinsuyo, hay que retroceder una década, hasta el día en que el más poderoso de los incas regresó victorioso al Cusco, pero ya muerto. En 1523, tras años de campañas militares en el norte, el Zapa Inca Huayna Cápac regresa al Cusco. La ciudad sagrada lo recibe con júbilo. Los nobles, los sacerdotes y los representantes de los cuatro suyos se congregan para celebrar a aquel que había extendido el dominio inca hasta regiones que nunca antes habían sentido el peso de la Mascaipacha. Su nombre era sinónimo de victoria. Había sometido a los chachapoyas, a los cañaris y a los caranquis. Había sofocado con brutal eficacia la rebelión de los caranquis en Quito, cuyo recuerdo quedó marcado en la memoria colectiva con la laguna de Yaguarcocha, el lago de sangre, donde miles de prisioneros fueron ejecutados. El imperio estaba en su cenit. Pero la escena tiene un matiz inquietante. El Huayna Cápac que regresa no es el mismo que partió. Regresa victorioso, sí, pero también enfermo, marcado por el contacto con las nuevas enfermedades traídas desde tierras lejanas. Y lo más enigmático, cuando entra al Cuzco, acompañado de sus generales y sus nobles, pocos saben que en realidad Huayna Cápac ya ha muerto. La noticia de su fallecimiento había sido cuidadosamente ocultada para evitar un estallido de luchas internas por la sucesión. En la capital lo esperan sus hijos Huáscar y Manco Inca. En el norte, en Tumipampa, queda otro de sus predilectos, Atahualpa. Así, la semilla de la discordia estaba ya sembrada. Huayna Cápac había asumido el poder en 1493. Como todos, su coronación fue una ceremonia desbordante de simbolismo. El día que tomó la Mascaipacha, se unió también en matrimonio con la Colla, su esposa principal, generalmente hermana o pariente, pues en el Incario la pureza del linaje era esencial. El matrimonio con la Colla no solo legitimaba su poder como hijo del sol, sino que servía para reforzar alianzas entre panacas y ailus reales, auténticas casas dinásticas que se disputaban influencia. En el Tahuantinsuyo, la política se entretejía con la sangre. Cada panaca tenía derecho a conservar las tierras y riquezas acumuladas por un inca muerto, mientras el nuevo soberano debía construir su propia base de poder. Esto generaba una dinámica perpetua de tensiones entre linajes, a la vez cohesionados y enfrentados. El imperio Tahuantinsuyo significaba literalmente las cuatro partes unidas. Chinchaysuyo hacia el norte, Collasuyo hacia el sur altiplánico, Antisuyo hacia la selva oriental y Contisuyo hacia la costa del Pacífico. El Cuzco era el ombligo, el centro de ese vasto mosaico. Cada suyo tenía particularidades culturales y políticas. Huayna Cápac, consciente de que gobernar era equilibrar, eligió a su esposa principal de modo que los cuatro suyos estuviesen representados en la unión. Así, al casarse con Cusi Rimay, logró integrar los apoyos de todo el imperio. Los augures vieron en ello una señal de estabilidad y prosperidad, pero el destino fue adverso. Cusi Rimay nunca le dio descendencia. Las collas desempeñaban un papel fundamental en una sociedad de matrilinaje. El prestigio y la influencia de la madre eran decisivos para el futuro de los hijos. No se trataba de un matriarcado, pero sí de una línea sucesoria en la que la mujer determinaba la legitimidad del heredero. De ahí que los señores regionales procuraran que sus hijas fueran elegidas como esposas o concubinas del Inca, modo más seguro de perpetuar privilegios. Huayna Cápac tomó varias esposas y concubinas. Con Mama Raua tuvo a Huáscar
el hijo destinado a ocupar el trono en Cusco. Con Mama Runtu, prima hermana suya, nació Manco Inca, llamado a desempeñar un papel crucial tras la llegada de los españoles. Con Añas Colque, noble de Huaylas, tuvo a Paulo Inca, quien más tarde colaboraría estrechamente con los conquistadores. Finalmente, Toctopalla, hija de un curaca de Quito, engendró a Atahualpa, a quien mostraría un afecto especial, pues lo acompañó en sus campañas del norte. Este reparto de esposas e hijos era en realidad una estrategia política. Cada matrimonio o unión aseguraba alianzas con señoríos regionales. El problema, sin embargo, era evidente. Con tantos hijos de madres distintas, las disputas sucesorias estaban aseguradas. Y en efecto, tras la muerte de Huayna Cápac, los hilos de la intriga comenzaron a tensarse. La noticia de su fallecimiento fue escondida y su cuerpo momificado trasladado a Cuzco como si siguiera vivo. En la cosmovisión andina, la muerte no significaba desaparición. Los incas momificados seguían viviendo en sus palacios, rodeados de servidores, mujeres y ofrendas. Participaban en ceremonias y en la vida política. La continuidad del poder se encarnaba en ellos. Por eso, Atahualpa construyó un palacio en Tumipampa para albergar los restos de su padre. Un gesto cargado de simbolismo, pues solo un Sapa inca podía mantener el culto oficial a un antecesor. Con ello, Atahualpa pretendía reforzar su propia legitimidad frente a Huáscar. Huáscar, mientras tanto, fue proclamado en Cusco con el apoyo de Mama Raua Ocllo y de un sector de la nobleza cusqueña, pero su gobierno comenzó con mal pie. En un intento de fortalecer la autoridad central, decidió poner fin al sistema de panacas que mantenía vivas las momias de los incas pasados con enormes recursos del Estado. Su propuesta de enterrar las momias que ocupaban las mejores tierras del valle fue recibida con indignación. Los nobles lo consideraron un sacrilegio y un ataque directo a sus privilegios, pues cada panaca se beneficiaba del prestigio y las riquezas ligadas al culto de sus ancestros. Huáscar se hizo impopular rápidamente. La muerte de Huayna Cápac abrió un abismo en el corazón del Tahuantinsuyo, y ese abismo pronto se convertiría en guerra abierta. Atahualpa, desde el norte, jugó con astucia. Enviaba presentes y mensajes de aparente sumisión a su hermano, pero también desafiaba su autoridad. Según las crónicas, cuando ofreció regalos a Huáscar, éste se los devolvió enviándole vestimentas de mujer, una humillación destinada a mostrarlo como indigno del trono. Esa afrenta selló la enemistad irreconciliable entre ambos. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa no solo enfrentó a dos pretendientes al trono, sino que dio a los pueblos sometidos una ocasión largamente esperada para rebelarse. En los valles y montañas del norte, el poder incaico comenzaba a resquebrajarse y los curacas veían en la guerra civil la posibilidad de recuperar la autonomía perdida. Atahualpa, instalado en Tumipampa, asumió con determinación el papel de caudillo. Era consciente de que su autoridad debía consolidarse primero con las armas y se lanzó contra los rebeldes con la misma dureza que había aprendido de su padre. Enfrentó a los cañaris, pueblo de tradición guerrera, orgulloso y hostil a la dominación cuzqueña. Ellos habían sufrido especialmente la imposición del Incario. Sus mejores tierras pasaron a manos de los administradores del Inca. Sus jóvenes eran enviados a la Mita para combatir en lejanas campañas o construir caminos y fortalezas, y su nobleza se vio relegada por oficiales que respondían directamente a Cuzco. La animadversión era tan profunda que cuando tuvieron oportunidad no dudaron en rebelarse contra Atahualpa. La guerra fue dura y terminó en desgracia para el príncipe quiteño. Los cañaris lo hicieron prisionero. El golpe era simbólico y político.
Tener en sus manos al hijo predilecto de Huayna Cápac era un acto de desafío al poder inca. El destino de Atahualpa parecía escrito. Encerrado en un cuarto oscuro, esperaba la sentencia que casi nadie dudaba: la ejecución. Pero el destino dio un vuelco inesperado. Las crónicas ofrecen versiones contradictorias. Unos aseguran que logró escapar gracias a la lealtad de sus hombres que sobornaron a sus captores. Otros sostienen que ofreció riquezas a cambio de su libertad. La versión más mítica, la que él mismo transmitió, decía que su padre, el Sol, lo transformó en Amaru, la serpiente sagrada, y que gracias a ese poder pudo deslizarse fuera de su prisión. Fábula o no, Atahualpa salió vivo y esa experiencia marcaría un precedente irónico. Años más tarde volvería a verse encerrado en una celda, pero entonces ni el oro ni los dioses le brindarían escape. Repuesto de la humillación, Atahualpa reanudó sus campañas de castigo. Puso la mira en la isla de Puná, cuyos curacas también se habían sublevado contra el poder cuzqueño. Su expedición fue rechazada y se refugió en Tumbes, donde recibió noticias inquietantes. Unos extranjeros llegados por el mar habían osado apoderarse de riquezas del Inca sin encontrar resistencia. Era la primera noticia confirmada de los españoles en la región. Mientras tanto, en el propio Tahuantinsuyo, la guerra civil inclinaba la balanza. Huáscar, que había intentado consolidar su poder desde Cusco, fue derrotado y finalmente ejecutado. Atahualpa emergió como el nuevo Sapa Inca. Sin embargo, el precio de su victoria fue alto. El imperio estaba exhausto, dividido, con curacas resentidos y regiones enteras devastadas por años de guerra fratricida. En este contexto, la grandeza del imperio se convirtió en su mayor debilidad. Los pueblos sometidos, obligados a tributar con trabajo en la mita, fuera en obras públicas, en el ejército o en largas campañas en tierras lejanas como Chile, veían con resentimiento el poder de los incas. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa ofreció a muchos de ellos la ocasión de elegir bandos e incluso de soñar con liberarse del yugo cuzqueño. La aparente unidad del Tahuantinsuyo era en realidad un delicado equilibrio sostenido por la fuerza. Cuando poco después los españoles irrumpieron en el escenario andino, se encontraron con un imperio fracturado, desgarrado por rivalidades internas. No fue un bloque sólido el que enfrentaron, sino un mundo desgastado por luchas intestinas en el que muchos curacas vieron en los recién llegados una oportunidad para recuperar sus privilegios perdidos. El destino del Tahuantinsuyo, más que decidido en Cajamarca, ya había comenzado a definirse con la muerte de Huayna Cápac y la rivalidad entre sus hijos. Fue entonces cuando las noticias de aquellos extranjeros comenzaron a interesar a Atahualpa. La crónica de Titu Cusi Yupanqui, descendiente del linaje inca, relata un episodio envuelto en mitificación. Según él, hacia 1527, un hombre extraño, portador de una cruz, entró en Tumbes. Los pobladores alarmados soltaron contra él un león y un tigre, animales inexistentes en la fauna andina, pero que probablemente aludían a pumas. Las fieras, sin embargo, se postraron ante la cruz que portaba aquel hombre, que resultó ser Pedro de Candia, apodado el Griego, natural de Creta y miembro de una expedición española procedente de Panamá. Candía, artillero experto y uno de los célebres 13 de la fama, se convirtió en un testigo de excepción de las riquezas del Tahuantinsuyo. Más allá de la fábula de los animales, lo cierto es que la llegada de Candia y sus compañeros a Tumbes confirmó a los españoles lo que buscaban: un reino rico, poderoso, con ciudades de piedra y metales preciosos en abundancia. Era la confirmación de que en los Andes existía un imperio digno de ser conquistado. Para hombres como Francisco Pizarro, aquel informe
era una señal. Las expediciones partían de Panamá con recursos escasos, muchas veces costeados de manera privada. No eran campañas organizadas directamente por la corona, sino empresas en las que los capitanes arriesgaban fortuna, vida y prestigio a cambio de botín y gloria. La conquista del Perú nació en gran medida como una aventura de hombres osados, más que como una estrategia oficial de los reyes católicos. Pizarro, curtido ya en la conquista del Darién y en expediciones previas a lo largo de la costa del Pacífico, entendió que aquella era su gran oportunidad. Reunir fondos fue arduo. Hubo fracasos y retiradas, hambre y deserciones, pero el eco de Tumbes, con sus templos y depósitos repletos, bastó para convencer a banqueros y gobernadores de que valía la pena invertir en la arriesgada empresa. La fe en aquel reino empujó a un puñado de hombres a jugarse todo contra lo desconocido. Mientras Atahualpa consolidaba su poder tras derrotar a Huáscar, las noticias de aquellos extranjeros llegaban cada vez con mayor frecuencia. Al principio, los generales de Atahualpa lo disuadieron. Era un grupo pequeño, irrelevante, fácil de aplastar. Mejor ignorarlos. Pero el nuevo Inca quiso ver con sus propios ojos a aquellos hombres extraños que portaban armas desconocidas y caballos jamás vistos en los Andes. Acampó en Cajamarca esperando el encuentro. No fue un simple accidente de caminos. Tanto Pizarro como Atahualpa se dirigieron deliberadamente a esa cita que cambiaría la historia. Los españoles, apenas 168 hombres, avanzaban por territorio desconocido. Sabían que estaban en franca inferioridad numérica, pero confiaban en sus armas, en sus caballos y en la experiencia de combate acumulada en Italia, Flandes y las guerras de Granada. Pizarro había estudiado bien la situación. Sabía que el imperio estaba dividido, que muchos pueblos detestaban a Atahualpa y que la captura del Inca podría paralizarlo todo. Era una apuesta arriesgada pero calculada. El encuentro en Cajamarca no fue casual. Fue una trampa cuidadosamente preparada. Atahualpa, confiado en su superioridad numérica y en el poder divino que emanaba de su figura, aceptó el encuentro. Entró en la plaza de Cajamarca en su litera de oro, rodeado de miles de guerreros, convencido de que los españoles se rendirían ante su presencia. No podía imaginar lo que estaba por ocurrir. Los españoles habían ocultado sus caballos y arcabuces. Esperaron el momento preciso. Y cuando Atahualpa estuvo en el centro de la plaza, desataron el infierno. Los caballos salieron al galope, los arcabuces dispararon, el pánico se apoderó de la multitud. En minutos, el ejército más poderoso de América se desmoronó y el Hijo del Sol cayó prisionero. El ataque fue devastador. Los caballos, esos animales desconocidos que parecían centauros mitológicos, sembraron el terror entre los guerreros incas. Nunca habían visto nada semejante. Los arcabuces, con su estruendo y humo, parecían armas de los dioses. La pólvora, ese polvo negro que explotaba con furia, era magia incomprensible. Y los españoles, protegidos por armaduras de acero, parecían invulnerables. Los guerreros incas, armados con mazas, hondas y lanzas, poco podían hacer contra aquella combinación letal de tecnología y táctica militar europea. La muchedumbre entró en pánico. Miles de personas corrieron en todas direcciones, aplastándose unas a otras en la desesperación por escapar. Los muertos se contaron por miles, la mayoría no por las armas españolas, sino por la estampida. Fue una masacre sin batalla, y en medio del caos, Pizarro y sus hombres se abrieron paso hacia la litera del Inca. Los portadores fueron derribados. Los nobles que protegían a Atahualpa cayeron uno tras otro, defendiendo a su señor hasta la muerte, pero no pudieron evitar lo inevitable. Francisco Pizarro, con su propia mano, agarró a Atahualpa del brazo y lo sacó de la litera. El Hijo del Sol
el hombre más poderoso de los Andes, había caído prisionero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las crónicas indígenas hablan de un momento en que el mundo pareció detenerse. Los dioses andinos no habían protegido a su hijo. El sol no había enviado su furia contra los invasores. La Pachamama no había abierto la tierra para tragarlos. Todo aquello en lo que los incas habían creído durante siglos parecía haberse desvanecido en un instante. Para muchos, aquella captura no era solo la derrota de un rey, sino la evidencia de que los dioses españoles eran más poderosos que los suyos. Atahualpa fue encerrado en un cuarto del Palacio de Cajamarca. Allí, rodeado de guardias españoles, intentó comprender qué había ocurrido. Él, que había escapado milagrosamente de la prisión de los Cañaris, transformándose en Amaru, la serpiente sagrada, ahora intentaba invocar nuevamente a sus dioses. Pero esta vez no hubo respuesta. «Mis dioses no me escuchan», repetía una y otra vez. Esa frase, recogida por los cronistas, resume el drama espiritual de la conquista. No solo se derrumbó un imperio político, sino todo un cosmos religioso. Desesperado, Atahualpa propuso un rescate que pasaría a la historia. Señaló con su brazo la altura del cuarto y prometió llenarlo de oro hasta esa marca, y la plata llenaría 2 veces la habitación contigua. Los españoles, incrédulos al principio, aceptaron, y entonces comenzó una de las movilizaciones más extraordinarias de la historia. Desde todos los rincones del imperio llegaron caravanas cargadas de tesoros, desde el Cusco, desde Quito, desde Pachacámac, desde los templos más remotos. Objetos sagrados, estatuas de dioses, adornos de palacios, todo fue fundido y convertido en lingotes para pagar el rescate del Inca. Durante semanas, el oro y la plata se acumularon en Cajamarca. Los españoles observaban maravillados aquella riqueza que superaba sus sueños más ambiciosos. Era la confirmación de que habían encontrado el reino más rico del mundo. El rescate de Atahualpa, valuado en toneladas de metales preciosos, fue repartido entre los hombres de Pizarro y la corona de España. Cada soldado recibió una fortuna. Pizarro y sus capitanes se hicieron inmensamente ricos. España obtuvo los recursos que financiarían su imperio durante décadas. Pero Atahualpa no recuperó la libertad. Los españoles sabían que liberarlo sería un error fatal. Mientras el Inca viviera, representaba un peligro, un punto de reunión para la resistencia. Además, en el Cusco, los nobles que habían apoyado a Huáscar veían en Atahualpa a un usurpador y enemigo. Para ellos, su muerte era una oportunidad de recuperar el poder. Pizarro, astuto político, decidió eliminar el problema. Atahualpa fue sometido a un juicio sumario. Las acusaciones fueron múltiples: idolatría, poligamia, conspiración contra la corona. El veredicto estaba decidido de antemano. El Hijo del Sol fue condenado a muerte. La ejecución de Atahualpa marcó el fin de una era. Pero el mundo andino no desapareció. Se transformó. Y esa transformación comenzó con la siguiente jugada de Pizarro. Necesitaba un nuevo Inca, uno que legitimara su presencia y facilitara el control del imperio. Ese hombre sería Manco Inca, quien creía que podría usar a los españoles para sus propios fines. Se equivocaba. Pizarro lo entendió con claridad. Para llegar al Cusco necesitaba un Inca que legitimara la marcha. Atahualpa, un preso, ya no servía. El candidato apareció en el sur, Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac, joven y con ansias de poder. Pizarro lo reconoció como Zapa Inca y juntos emprendieron el camino hacia el corazón del imperio. La marcha no estuvo libre de obstáculos. El general Quisquis, leal a Atahualpa, levantó un ejército para frenar a los españoles.
El choque se dio en Vilcabamba. La victoria favoreció a Pizarro y Manco. Quisquis, derrotado, fue tiempo después asesinado por sus propios hombres. Su compañero de armas, Rumiñahui, resistió hasta caer prisionero y ser ejecutado. Con ellos se apagó la primera ola de la resistencia incaica. Manco entró en el Cusco acompañado por los conquistadores. Fue entronizado con la Mascaipacha real en una ceremonia solemne, esta vez revestida de pompa española. La alianza parecía firme. Los españoles necesitaban un inca que diera legitimidad al poder y Manco necesitaba a los españoles para eliminar a sus rivales. En el Cusco, los nobles que habían apoyado a Huáscar vieron en Pizarro una oportunidad de venganza contra los generales de Atahualpa. Se iniciaron embajadas y contactos secretos. La división interna, más que la pólvora o los caballos, era la verdadera arma de la conquista. Sin embargo, Manco pronto comprendió que su dignidad era solo decorativa. En 2 ocasiones intentó abandonar el Cusco y en ambas fue retenido. Percibía un trato impropio de quien llevaba el título de Hijo del Sol. Los hermanos de Pizarro, Gonzalo y Juan, lo trataban con desprecio. Lo obligaban a servir vino en los banquetes españoles. Lo humillaban públicamente. Incluso se atrevieron a ultrajar a su esposa, Curaocyo. Para un hombre criado en la creencia de su divinidad, aquellas afrentas eran insoportables. Esa tensión incubaba la rebelión que estallaría poco después. El inicio de su rebelión parece sacado de una fábula. En prisión, Manco prometió a Pizarro que podía traer oro suficiente para congraciarse con los españoles. Habló de la estatua de Huayna Cápac, llena de oro hasta las entrañas. Los españoles lo liberaron, pero Manco, lejos de regresar con el tesoro, salió del Cusco y levantó el estandarte de la insurrección. Sin embargo, pronto descubrió que los grandes señores andinos no lo seguirían. Al contrario, muchos de ellos, hartos de la hegemonía cusqueña, se unieron a los españoles. Este punto es crucial. La conquista no fue obra de unos centenares de castellanos aislados, sino de una compleja red de alianzas. Pueblos como los Huancas, los Cañaris o los Chachapoyas habían sufrido por décadas las cargas de la mita y la represión inca. Bajo el dominio imperial, eran obligados a largas campañas militares en lugares lejanos como Chile o Quito, que podían durar 6 o 7 años con la incertidumbre de si regresarían vivos. La promesa de liberarse de esa opresión hizo que muchos se inclinaran a favor de los recién llegados. La resistencia de Manco Inca entonces nació con una fractura en su base. Buena parte de los mismos pueblos que había gobernado ahora veían en España una alternativa mejor. Pese a todo, Manco se lanzó al combate. Convocó a sus generales en Calca y presentó un plan audaz: tentar nuevamente o continuar sitiar el Cusco, expulsar a los españoles y restaurar la grandeza del Tahuantinsuyo. Estaba convencido de que una vez iniciada la rebelión, otros señoríos acudirían en masa. Fue un cálculo errado. La realidad es que muchos de esos pueblos no querían el retorno del viejo imperio, sino un orden distinto donde no pesaran las antiguas cargas. El primer escenario decisivo fue la fortaleza de Sacsayhuamán, clave para dominar el Cusco. Ocupada por los españoles, era el bastión de la ciudad. Manco lanzó sus tropas contra ella, decidido a recuperar el control. La batalla fue feroz. Murieron millares de sus hombres, pero el cerco sobre la ciudad se mantuvo. Dentro del Cusco, los españoles resistían desesperados. Sabían que aislados y en inferioridad numérica, solo un milagro podía salvarlos. Los refuerzos partieron desde Lima, pero la ruta fue un rosario de derrotas. Tropas al mando de Gonzalo de Tapia, Juan Mogrovejo de Quiñones, Alonso Gaete y Diego Pizarro de Carvajal fueron vencidas por los generales de Manco.
Solo la columna de Francisco de Godoy evitó el desastre, replegándose antes de ser aniquilada. Ante semejante panorama, la situación parecía inclinarse hacia los incas, pero la historia daría un nuevo giro. Y ese giro comenzaría en Lima. La rebelión llegó hasta las mismas puertas de Lima. En agosto de 1536, Quisú Yupanqui, uno de los generales más brillantes de Manco, inició el asedio de la capital. Simultáneamente, el Cuzco continuaba cercado. Por un instante, la victoria inca parecía inevitable. Quisú diseñó un plan de pinza. Él atacaría desde el este siguiendo el valle del Rímac, mientras dos columnas auxiliares avanzarían desde el norte, Trujillo, y el sur, Pachacámac. La caída de Lima habría significado el fin del proyecto español en el Perú. Los conquistadores apenas eran 500, sitiados en una ciudad aún en construcción, sin murallas ni defensas sólidas. Pero en este punto, como tantas veces en la historia de los Andes, la intriga palaciega inclinó la balanza. Mama Contarhuacho, una poderosa curaca de Huaylas y antigua concubina de Huayna Cápac, tenía una hija, Inés Huaylas Yupanqui. Esta joven, a su vez, se había convertido en amante de Francisco Pizarro. Inés, atrapada en la Lima sitiada, escribió a su madre pidiéndole auxilio. El llamado mezclaba el afecto filial y la promesa de preservar privilegios. Mama Contarhuacho respondió enviando más de 5.000 hombres en ayuda de Pizarro. La lealtad de una familia indígena inclinó la suerte de toda una campaña. El ataque de Quisú Yupanqui fue temerario. Penetró en la ciudad con sus tropas, confiado en que sus aliados ejecutarían el plan acordado. Pero los refuerzos de los huancas, convocados desde Pachacámac, llegaron a tiempo. Para algunos cronistas fue simple demora, para otros un pacto secreto con los españoles. El resultado fue desastroso. Las fuerzas de Quisú fueron aisladas y masacradas en las puertas de Lima. El propio general murió en combate. Con su caída se desvaneció la gran oportunidad de la resistencia. Nunca más los incas volverían a estar tan cerca de expulsar a los españoles. Manco perdió a su mejor estratega y la rebelión se desmoronó. El cerco del Cuzco se levantó poco después, y el Inca se retiró con sus seguidores hacia la selva de Vilcabamba. Allí nació la leyenda. Vilcabamba se transformó en la capital secreta de un imperio fantasma. A diferencia del Cuzco o Machu Picchu, no se trataba de un centro fastuoso, sino de un refugio entre montañas y selvas, difícil de alcanzar y más aún de someter. Durante más de 2 décadas, los españoles intentaron conquistarla sin éxito. Vilcabamba sobrevivió gracias a su geografía, pero sobre todo gracias a la voluntad de resistir. Era menos una ciudad que un símbolo, el último reducto del Tahuantinsuyo. La derrota en Lima marcó un punto de inflexión. Los españoles comprendieron que debían asegurar las rutas hacia Vilcabamba. Fundaron ciudades intermedias como Huamanga, la actual Ayacucho, pensada como bastión contra los ataques selváticos. Manco Inca, desde su refugio, hostigaba constantemente a las fuerzas hispanas con incursiones rápidas y devastadoras. Nunca tuvo fuerzas para una batalla campal, pero mantuvo viva la llama de la resistencia durante años. Su simple existencia era un desafío al orden colonial. Mientras Vilcabamba existiera, el Tahuantinsuyo no habría muerto del todo. El destino quiso que Manco sobreviviera incluso a sus mayores enemigos. En 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por los partidarios de Diego de Almagro el Mozo, hijo del antiguo socio primero y enemigo, después de Pizarro, Diego de Almagro. 3 años después, en 1544, los mismos asesinos buscaron refugio en Vilcabamba. Manco los acogió, quizá viendo en ellos instrumentos para su causa. Fue un error fatal. Los refugiados, lejos de agradecer la hospitalidad,
conspiraron contra él y lo mataron a traición. Con su muerte se apagó el último gran líder militar de la resistencia. El testigo pasó a su hijo Zairi Túpac, apenas un niño de 5 años. Demasiado joven para liderar una guerra, fue objeto de maniobras políticas. En 1558 aceptó trasladarse a Yucay, donde recibió tierras y privilegios a cambio de su conversión al cristianismo. Zairi Túpac se convirtió en un rey sin reino, más un noble hacendado que un soberano. Su vida fue corta y discreta. Lo sucedió Titu Cusi Yupanqui, que intentó retomar la senda de la confrontación. Reinstauró la corte en Vilcabamba y mantuvo una relación tensa con las autoridades españolas. Su muerte por enfermedad fue injustamente atribuida a los frailes agustinos que lo atendían. Manco Inca, en ese exilio precario, hostigó constantemente a las fuerzas hispanas. Sus incursiones obligaron a los conquistadores y aliados a asegurar rutas intermedias como la fundación de Huamanga, Ayacucho, pensada como bastión contra los ataques selváticos. Vilcabamba se convirtió en algo más que un refugio. Era el último símbolo de autonomía andina. Allí se refugiaron no solo guerreros, sino también sacerdotes, nobles y familias enteras que se negaban a aceptar el dominio español. Era un mundo aparte, donde aún se adoraba al sol, donde las momias de los antiguos incas seguían vivas en la memoria, donde el Tahuantinsuyo no había muerto. Los españoles intentaron conquistar Vilcabamba en varias ocasiones, pero la geografía jugaba en contra. La selva era impenetrable, las lluvias constantes, las enfermedades tropicales devastadoras. Los caminos se perdían entre la maleza. Los guerreros de Manco conocían cada sendero, cada emboscada posible. Para los españoles, acostumbrados a la guerra en campo abierto, aquella era una pesadilla. Vilcabamba resistió no por su fuerza militar, sino por su capacidad de desaparecer en la selva y reaparecer cuando menos se lo esperaba. Tras la muerte de Manco en 1544, su hijo Zairi Túpac fue proclamado Inca, pero era apenas un niño. Los generales y nobles de Vilcabamba gobernaron en su nombre durante años. Cuando Zairi creció, las autoridades españolas vieron una oportunidad. Le ofrecieron tierras, rentas y títulos si aceptaba salir de Vilcabamba y someterse a la corona. En 1558, tras largas negociaciones, Zairi aceptó. Fue bautizado, recibió el nombre cristiano de Diego y se instaló en el valle de Yucay, donde vivió como un noble más del virreinato. Su rendición fue un golpe duro para la resistencia, pero Vilcabamba no desapareció. Titu Cusi Yupanqui, medio hermano de Zairi, asumió el poder en Vilcabamba. Era un hombre más duro, más desconfiado. Había vivido la guerra desde niño y no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Negoció con los españoles, pero siempre manteniendo su independencia. Permitió que frailes agustinos entraran en Vilcabamba para evangelizar, pero sin ceder el control político. Durante su reinado, Vilcabamba vivió una extraña situación. Era formalmente independiente, pero mantenía relaciones diplomáticas con el virreinato. Era un equilibrio frágil que dependía de la voluntad de ambas partes de evitar el conflicto abierto. Titu Cusi murió en 1571, al parecer de una enfermedad súbita. Los allegados del Inca culparon a los frailes agustinos de haberlo envenenado. Fuera cierto o no, la reacción fue brutal. Los frailes fueron asesinados y sus cabezas exhibidas en picas, siguiendo un ritual de escarnio. La violencia ritualizada mostraba que la distancia entre los dos mundos seguía siendo insalvable. Con la muerte de Titu Cusi y el asesinato de los frailes, el equilibrio se rompió. El virreinato decidió que era momento de acabar con Vilcabamba de una vez por todas. El último capítulo de la resistencia andina fue también espiritual.
En la década de 1560 surgió el movimiento del Taqi-Oncoi, que podría traducirse como la danza de la enfermedad o la danza del trance. Sus adeptos afirmaban estar poseídos por las huacas, los dioses ancestrales que retornaban indignados por el abandono de sus templos. Los cuerpos humanos se convertían en los nuevos santuarios. Era un intento desesperado de reanimar el cosmos andino frente a la expansión de la fe cristiana. Las autoridades españolas respondieron con dureza. Consideraron al Taqi-Oncoi una herejía peligrosa y persiguieron a sus líderes durante una década. El movimiento fue finalmente sofocado y con él desapareció la última gran expresión de la religiosidad inca independiente. Vilcabamba representaba la memoria de lo que había sido el Tahuantinsuyo. Mientras existiera, los incas no habían sido completamente derrotados, pero esa existencia era cada vez más precaria. El mundo andino se transformaba rápidamente. Las nuevas generaciones crecían en un orden hispano, hablando español, practicando el catolicismo, viendo en los españoles no solo invasores, sino también posibles aliados. La resistencia de Vilcabamba era cada vez más anacrónica, y cuando Tupac Amaru, el último inca, asumió el poder en 1571, su destino ya estaba sellado. El peso de la historia cayó una vez más sobre un hombre solo. En 1571, un joven príncipe, casi desconocido para la mayor parte del imperio ya hispano, fue elevado como heredero de una grandeza extinguida. Su nombre era Tupac Amaru. Sin cetro, sin ejército poderoso ni corte fastuosa, se convirtió en el último de los incas de Vilcabamba, guardián de una herencia que se deshacía como arena entre los dedos. El virrey Francisco de Toledo, designado por Felipe II como organizador del virreinato del Perú, había entendido que no podía existir paz mientras subsistiera un reducto independiente. En ese plan, Vilcabamba era un anacronismo peligroso. Al principio, Toledo intentó el camino diplomático. En 1571 envió emisarios con propuestas de negociación, buscando integrar al pequeño enclave incaico en la órbita virreinal. Pero en la selva, los emisarios fueron recibidos con recelo. Tupac Amaru y los suyos interpretaron sus visitas como actos de espionaje. La respuesta fue brutal. Los enviados fueron asesinados. Aquel error selló el destino de la resistencia. En 1572, Toledo declaró oficialmente la guerra a Vilcabamba. Con ello, el virreinato proclamaba que no habría más tolerancia. El tiempo se había agotado. Para dirigir la campaña, envió a un joven capitán de gran pericia, Martín García Óñez de Loyola, que años después alcanzaría renombre en Chile. La expedición penetró en la espesura amazónica con disciplina castellana y el empuje de guerreros aliados. Avanzaban con arcabuces, ballestas y caballos. Una maquinaria militar implacable en contraste con los guerreros exhaustos del Inca. Tupac, sin fuerzas para una batalla campal, se internó en la selva. Durante días vivió en fuga, atento a cada crujido de ramas, a cada huella en el barro. Su propósito ya no era vencer, sino sobrevivir. Quizá ni siquiera era consciente de que con él se extinguía el último inca. La persecución culminó con su captura. Tupac Amaru fue apresado por Loyola y conducido con fuerte custodia hasta el Cuzco. La ciudad sagrada que había visto nacer el imperio contemplaba ahora el fin de su último soberano. Ya preso, Tupac Amaru fue bautizado. Esto fue hecho por 2 monjes de Nuestra Señora de la Merced. Uno fue el primer criollo que nació después del asedio del Cusco, llamado Fray Gabriel Álvarez de la Carrera, hijo de un soldado de la primera conquista. Y el otro, Fray Melchor Fernández. En el Cusco, el 24 de septiembre de 1572, el virrey Toledo ordenó su ejecución.
se lo acusó de haber dado muerte a los emisarios reales, un crimen considerado imperdonable contra la corona. Las voces de protesta no tardaron en alzarse. El reverendísimo Fray Juan Solano, obispo del Cuzco, seguido de muchos curas y frailes, fueron al virrey. Se arrodillaron y le rogaron que tuviera misericordia y perdonara la vida al Inca. Instaron a que fuera enviado a España para ser juzgado por el rey, pero ninguna oración pudo prevalecer ante el virrey, que mantuvo su sentencia a muerte, viendo en la muerte de Tupac Amaru la única manera de cerrar definitivamente el ciclo de resistencia. El ajusticiamiento fue público. Miles de indígenas acudieron a presenciar la escena. El silencio pesaba sobre la plaza cuando el joven descendiente de Huayna Cápac fue conducido al Tajo, donde lo esperaba el verdugo, que era un indio cañari. Se cuenta que mantuvo la dignidad hasta el final, con la frente erguida y la serenidad de quien sabe que representa más que a sí mismo. Con su muerte se extinguió no solo un hombre, sino una institución que había regido los Andes durante siglos. La ejecución de Tupac Amaru provocó conmoción. Para muchos españoles fue un exceso. Para los indígenas fue la señal inequívoca de que el tiempo de los incas había concluido. A partir de entonces, Vilcabamba dejó de existir como enclave independiente. El virreinato del Perú quedaba consolidado y la memoria del Tahuantinsuyo se convertía en recuerdo. Pero la historia no terminó allí. El nombre de Tupac Amaru se transformó en mito. 200 años más tarde, José Gabriel Condorcanqui, descendiente de nobles incas y mestizo de sangre española, adoptó aquel nombre para encabezar la gran rebelión del siglo XVIII. Posiblemente apoyado por potencias extranjeras antihispanas, se convirtió en Tupac Amaru II, líder de una insurrección que encendió los Andes y estremeció al virreinato. Aquellas revueltas ya no buscaban restaurar un imperio idealizado, sino poner fin al orden hispano. Paradójicamente, los rebeldes del siglo XVIII combatían contra una herencia de la que también formaban parte. Eran mestizos, súbditos de la corona, hablaban español, practicaban el catolicismo y, sin embargo, levantaron el estandarte de los incas para imaginar un regreso imposible. Era, en cierto modo, una lucha contra sí mismos. Pero esa es otra historia. La conquista del Tahuantinsuyo no terminó únicamente en el campo de batalla. Tras las campañas militares, las intrigas de Vilcabamba y la ejecución de Tupac Amaru I, comenzó un proceso silencioso y decisivo: la integración de la nobleza incaica al orden hispano. Lejos de desaparecer, muchas de las casas principales del Cuzco supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Los descendientes de Huayna Cápac, Huáscar, Atahualpa o Manco Inca no fueron borrados, sino que pasaron a ocupar un lugar reconocido en la nueva sociedad virreinal, enlazándose con conquistadores, obteniendo títulos y asimilando las instituciones españolas. La monarquía hispánica comprendió pronto el valor de la legitimidad de la nobleza inca. Para garantizar estabilidad en los Andes, era necesario integrar a las élites nativas, transformar su prestigio en soporte del nuevo orden y ofrecerles un lugar en la estructura de la monarquía. Así, mientras algunos incas morían en batalla, otros eran reconocidos como hidalgos y caballeros de Castilla. Este doble camino, resistencia y asimilación, definió el destino del Perú. Los incas eran una aristocracia con profunda conciencia de linaje. El sistema de panacas o casas reales que preservaban la memoria de cada zapa inca no desapareció de la noche a la mañana. La corona instó a que esas memorias se transformaran en genealogías cristianizadas, aptas para reclamar mercedes, encomiendas y títulos.
Uno de los ejemplos más notorios fue el de doña Inés Huaylas Yupanqui, hija de Huayna Cápac y media hermana de Atahualpa. Tras la captura del Inca en Cajamarca, se convirtió en compañera de Francisco Pizarro. De esa unión nació Francisca Pizarro Yupanqui, considerada la primera mestiza noble del Perú. Reconocida por la corona, Francisca gozó, junto con Hernando Pizarro, con quien contrajo matrimonio, de rentas procedentes de encomiendas y minas, y trasladó a España la fusión directa de la sangre incaica y española. Otra figura central fue Beatriz Clara Coya, hija de Sayri Túpac, uno de los incas de Vilcabamba. Fue casada con Martín García Óñez de Loyola, el mismo que había capturado a Túpac Amaru. Su hija, Ana María Lorenza de Loyola Coya, heredó títulos y tierras y en 1611 contrajo matrimonio en Madrid con Juan Enríquez de Borja, de la poderosa Casa Borja. Así, la sangre de los incas se unió con una de las familias más influyentes de Europa. Estos enlaces no fueron excepciones aisladas. En todo el territorio andino se multiplicaron matrimonios entre conquistadores y ñustas o princesas incas, generando una nobleza mestiza que pronto fue reconocida por la corona. Lejos de marginar a los nobles incas, la monarquía hispánica desarrolló un sistema de integración jurídica y ceremonial. En 1545, Carlos V instituyó en el Cusco el cargo de alférez real de los incas, otorgado a Cristóbal Pauyu Inca, hermano de Huáscar, encargado de portar el estandarte real en las festividades. Más tarde, la corona reconoció a los descendientes de las casas incas como hidalgos en diversos pleitos de nobleza. Y en 1697, Carlos II dictó la célebre Cédula de Honores que equiparaba a los caciques principales y sus descendientes con los hidalgos de Castilla. Los ejemplos abundan. Don Melchor Carlos Inca, descendiente de Huayna Cápac, viajó a España y obtuvo en 1627 el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Don Alonso Tito Atauchi, hijo de Huáscar y nieto de Huayna Cápac, llegó a ser alcalde mayor de los Cuatro Suyos. El Cusco hispano contó con instituciones específicas como el Consejo de los 24 electores incas, que elegían cada año al alférez real, encargado de representar a la nobleza inca en las procesiones y ceremonias públicas. De este modo, el linaje inca no solo sobrevivió, sino que encontró un nuevo marco legal dentro de la monarquía hispánica. Muchos descendientes de la realeza inca no se limitaron al Perú. Varias familias viajaron a la península para reclamar derechos y obtener confirmaciones de títulos. En Valladolid, Madrid o Sevilla se presentaron pleitos de hidalguía en los que los linajes incas fueron reconocidos como parte de la nobleza castellana. Si las piedras y los pinceles mostraban el mestizaje, aún más lo hacían las fiestas. El calendario virreinal estaba lleno de celebraciones que eran cristianas y andinas. La procesión del Corpus Christi en el Cusco se convirtió en una cita monumental. Cada parroquia salía y sale hoy en día con sus santos en andas acompañados de danzas, música y estandartes. Las imágenes católicas marchaban por las mismas calles donde antaño se habían paseado las momias de los incas. Se sabe que para esta festividad los descendientes de la nobleza inca cargaban sobre sus hombros las andas de la Virgen o de Santiago Apóstol, ataviados con sus mejores galas, seguidos por músicos que entonaban ritmos autóctonos en honor al Santísimo Sacramento. El barroco europeo, exuberante y teatral, encontró en los Andes un terreno fértil para reinventarse. Los pinceles de mestizos e indígenas, como los de los maestros Diego Quispetito y Basilio Santa Cruz Pumacayao, llenaron los lienzos de vírgenes y ángeles con cielos que recordaban el brillo de la sierra.
En las iglesias del altiplano, los retablos de oro relucían junto a querubines que tenían rasgos andinos, haciendo suyo así el arte y la fe traídas por España. El caso más asombroso fue la Escuela Cusqueña de Pintura, nacida en el siglo XVII. Surgida en la ciudad imperial, fue quizá la más célebre, un movimiento donde confluyeron la tradición artística occidental con la visión andina para forjar un estilo nuevo que dotó de identidad propia al virreinato. En el ámbito doméstico también se percibía la fusión. Las casas de los nobles mestizos y de los encomenderos combinaban patios castellanos con huertos andinos. Las cocinas eran prueba viviente del mestizaje. El trigo y el cerdo, traídos de Castilla, se mezclaron con el maíz, la papa y el ají. Así nació una gastronomía nueva capaz de dar al mundo platos que aún hoy definen la identidad del Perú y de España. Los textiles, orgullo del mundo incaico, tampoco desaparecieron. Las mujeres indígenas siguieron tejiendo, pero ahora con lana de oveja junto a la de alpaca y con diseños que incorporaban cruces y flores junto a los antiguos símbolos geométricos. La caída del Tahuantinsuyo no significó la extinción de los incas, sino su transformación. Lo que comenzó en Cajamarca con violencia, concluyó con la fundación de un orden mestizo en el que la nobleza inca y la castellana se fundieron en un solo cuerpo. La sangre de Huayna Cápac llegó a emparentar con los Borja en España. Los descendientes de Huáscar y Paullu fueron reconocidos como hidalgos. Los hijos y nietos de Sayri Túpac alcanzaron marquesados y hábitos caballerescos. Y aunque el poder político del Sapa Inca desapareció, su memoria se convirtió en cimiento de una nueva identidad, la hispanoamericana. En este mestizaje, los Andes no murieron. Renacieron bajo otra forma, ni españoles ni incas, sino ambos a la vez, unidos en una síntesis que sobrevivió al tiempo y que aún hoy define la realidad del Perú y de toda América, la hispanidad.